del 2,53 con un fuerte impulso del rubro alimentos y bebidas sin alcohol, que registró un incremento del 3,2%. El comportamiento de los precios mantiene la inercia observada en noviembre y diciembre, aún con la nueva metodología que iba a implementar el INDEC. Iba porque ha quedado absolutamente descartada. El dato entonces fue dado a conocer en las últimas horas, 2,53%, y no logra descender la inflación por más que haya un discurso por parte del gobierno en otro sentido. Nos acompaña Germán Romero, director general del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, para hablar sobre estos datos. Germán, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Buen día, Pablo, el gusto es mío, saludo grande para vos, todo el equipo y por supuesto y los televidentes. Bueno, no afloja, ¿no? No hay forma. Lamentablemente no, Pablo, nosotros, si bien el informe lo vamos a concluir o en el día de hoy, en horario de la tarde, sí sabemos que la inflación dio 2,53%, impulsado nuevamente por un rubro tan sensible como es alimentos y bebidas sin alcohol, que tuvo una suba de 3,3% durante el mes de enero. Quiero aclararte también que nosotros hicimos el trabajo en función de la nueva metodología que había propuesto INDEC, que estuvo trabajando, pero la renuncia de su titular, Marco Lavagna, y la decisión del ministro de Economía, en teoría por orden del presidente Milei, de no trabajar la nueva metodología, nos dejan las puertas de tener que publicar con ambas metodologías, es decir, vamos a publicar el trabajo que realizamos indudablemente con 2,53 de inflación y vamos a agregar en el informe la corrección en función de la metodología anterior, es decir, con las encuestas 2004-2005, donde entendemos que puede estar algunas décimas por encima incluso de este 2,53%. Pero, digamos, como el INDEC estuvo trabajando, nosotros estuvimos trabajando todo el mes en función de la nueva metodología, que nos parecía bien, a pesar de que trabajar con las encuestas 2017-2018 también sigue siendo obsoleta, pero un poquito más ajustado a la realidad. Pero manejándonos con esta línea de inflación, 2,53%, nos arrojó que la canasta básica total para una familia tipo de 4 integrantes, lo que precisó para reunir el componente alimentario y no alimentario, fue durante enero de 1.717.150 pesos, solamente para alimentar, si no caer bajo la línea de indigencia, ese mismo tipo de familia necesitó de 934.000 pesos. Es decir, son números que cada vez se vuelven más exorbitantes, Claro, más inalcanzables para la gente en general, porque como vos bien anticipabas, Pablo, la inflación no cesa, sinceramente el 10% de inflación propuesto en el presupuesto anual 2026 parece una utopía, incluso también llegar a una inflación en comienzo en cero en agosto resulta al menos hoy y verosímil por lo menos. Ya hace por lo menos desde mediados del año pasado que tiene una tendencia alcista que se ratificó en este trimestre final, ¿no, Germán? Porque allí donde los números se han endurecido definitivamente. El cuarto mes consecutivo que no se perfora el 2%, y insisto, ¿no? El rubro alimentos y bebidas sin alcohol es el que principalmente impulsa. Obviamente que yo vuelvo a hablar de la metodología. Si la metodología fuera la nueva, hubiese sido el mayor impulsor, quizás vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y quizás por eso, no por lo que haya ocurrido en enero, sino por lo que va a ocurrir con el retiro del subsidio, mayores incrementos de tarifas, quizás por ello el gobierno retrocedió en su intención de aplicar la nueva metodología, porque indudablemente la inflación de los próximos meses seguramente será mayor a esta medición con la antigua metodología. Claro, aparece como poco serio, ¿no? Y nos retrotrae a épocas poco agradables de cuando se tocaban los números, o se tocaban con el método que venía ejecutando el INDEC ahora, o el nuevo método iba a poner en evidencia eso. Bueno, algo hay en el medio de todo esto que no nos queda demasiado en claro, ¿no? Indudablemente, Pablo, a ver, por lo menos, cuanto menos sugestiva es la renuncia de
del titular del INDEC. La verdad que ha trabajado seriamente en el último tiempo. Es sugestivo eso, es sugestivo no aplicar la nueva metodología cuando el trabajo ya estaba realizado. Entonces, indudablemente que llena un manto de dudas respecto a lo que va a hacer. Nosotros seguimos, Pablo, midiendo, Bien. te decía, vamos a seguir midiendo este mes, lo hicimos con la nueva metodología, vamos a medir acorde a lo que mide INDEC, pero sí te anticipo que en el mes de marzo pretendemos de nuestro instituto, así como en el 2008-2009, con un INDEC intervenido, totalmente con Sí. datos falseados, nació nuestro instituto primero como departamento de estadísticas. Durante marzo vamos a seguir trabajando en esta línea, pero también vamos a comenzar una línea alternativa en función de las ponderaciones o de cómo destinan las familias, primero cordobesas, luego argentinas, sus ingresos, es decir, cuál es el porcentaje que aplican, si alquila, si no alquila. Eso es lo que pretendemos, dotar a la sociedad de datos totalmente serios, más aún cuando con estos últimos movimientos indudablemente genera un manto de sospecha sobre qué va a ocurrir con el INDEC a partir de ahora. Germán, lo último, ¿entienden ustedes que son conocedores de esto que los precios van a seguir moviéndose en el alza, que no hay freno? Porque aparte, digo, estamos en febrero, pero marzo es un mes caliente inflacionariamente hablando también. Principalmente impulsado por la canasta Claro. educativa, indefectiblemente se van a mover los precios. También vienen grandes subas en lo que es servicios, que Ujú. entendemos que ese es el primer activo del gobierno de no cambiar la metodología, y lamentablemente los alimentos no cesan de subir por cuarto mes consecutivo, más allá de que la inflación no perfora el 2, es alimentos el que impulsa la inflación hacia arriba. Obviamente que, a ver, en alimentos, yo pensando en el INDEC, digo, en alimentos obviamente que es discutible porque hay una dispersión de precios, porque se puede medir, el INDEC puede medir solamente grandes superficies, otros medirán comercio de proximidad, y allí la cosa es confusa. Pero lamentablemente, digo, canasta educativa, más aumento de servicio, más aumento de transporte, de combustible, sumado a alimentos, ciertamente vemos muy dificultoso poder llegar al segundo semestre del año con una inflación que comienza en cero. Es más, lo vemos muy difícil de bajar en el primer semestre del 2% que venimos Claro. atravesando todos los meses. Bueno, los brotes verdes o el segundo semestre otra vez falló, me parece. Así parece, Pablo. Esperemos que las cosas mejoren y Ojalá. que realmente el INDEC siga transmitiendo datos, más allá de que no es lo que percibe la gente, por lo menos sean datos verdaderos, aun cuando los parámetros que se utilicen sean absolutamente obsoletos. Germán, como siempre, muchísimas gracias, un gusto. A ustedes, por favor, un abrazo grande. Un abrazo. Germán Romero, director general del Centro de Almaceneros de la provincia